Esta noche le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Gracias, chicos, por esos cantos preciosos con los que hemos adorado, hemos cantado al Señor. Qué bueno, hermanos, que este domingo estuvimos en la iglesia y pudimos disfrutar de la comunión tanto a las 8:30 como a las 10:30. Y damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos, aquellos que también nos miran a través de las redes sociales, tanto el miércoles como el domingo. Es una bendición que nos unamos en adoración, en alabanza, en la exaltación al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio y hemos escogido estos pasajes, estos temas, hermanos, o este tema, porque creemos que yo sé que después de un tiempo de pandemia todavía hay muchos hermanos que tienen temor, algunos están quizá desanimados, algunos quizá ya no quieren ir a la iglesia, pero queremos motivarles, queremos animarles. Nuestro propósito es que usted pueda sentir el deseo, el gozo y la alegría de congregarnos, de estar juntos para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así es que ánimo, mi hermano. Y hemos escogido el libro de Corintios. Bueno, hemos venido estudiando algunos otros pasajes de la Escritura, pero estamos ahorita en el libro de Corintios. Y hemos llegado al capítulo 12, 13 y 14. Esta es una sección en la cual el apóstol Pablo nos guía enseñándonos acerca de los dones espirituales. Toda la sección es un solo paquete, hermanos. Y lógicamente ahí nos pusieron capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, pero si usted le quita esos números, va a quedar toda una enseñanza completa acerca de lo que son los dones espirituales. Así es que yo le invito a que usted le pudiera dar una lectura completa al capítulo 12, 13 y 14. En el capítulo 12, nosotros dijimos que los dones espirituales deben de ser usados en función del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Miremos rápidamente algunos conceptos que usa aquí Pablo. Versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, yo quiero decir algo puntual en este momento. La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia que estaba llena de problemas y pecados también. Tenía dificultades doctrinales, problemas doctrinales con muchas áreas muy sensibles de la doctrina. Pero también la iglesia de Corinto estaba hundiéndose en pecados escandalosos, tremendos, pecados dentro de la iglesia que hermanos estaban practicando. Pero también tenía un problema de prácticas con los cultos y especialmente con los dones espirituales. La iglesia de Corinto estaba haciendo un desorden total en sus cultos. Estaba practicando un tipo de culto donde ellos le daban rienda suelta a sus emociones e incluso, como dice el mismo apóstol Pablo aquí, por ejemplo, en el versículo número 3, nadie dice puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, pero voy a leer el versículo, dice: por tanto los hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. O sea, estaba habiendo tanto desorden en el culto público de la iglesia que Pablo dice, imagínense que algunos ya incluso en esa euforia y en esa carnalidad y todo eso, están diciendo maldito Jesús, porque eso es lo que Pablo dice que estaban diciendo ahí en el culto público. Y dice, ¿cómo es posible esto? Pero es porque ellos estaban dejándose arrastrar por sus emociones, por sus sentimientos, y estaban haciendo, esto lo vamos a ver más adelantito cuando entremos a ver el capítulo 14, donde, escuche bien lo que le voy a decir, mi hermano, en vez de Pablo decir, no, hermanos, háganlo, ustedes tienen toda la libertad, y como algunos usan ese mal versículo o mal usado versículo, que en Cristo hay libertad y según ellos lo que quiere decir es, haga lo que le dé la gana. Y eso no es el concepto de ese versículo. El versículo está enseñando otra cosa. Es la libertad de poder conocer a Cristo, de, como dice Pablo, ver el rostro de Cristo, crecer en el conocimiento de Cristo. Esa es la libertad de la cual Pablo está hablando. Cuando vamos al capítulo 14, Pablo
les da lineamientos y restricciones en cuanto al culto público, hermanos. Pablo nos da ahí una serie de puntos que son sumamente importantes reflexionar en ellos y son sumamente importantes hablar de ellos en este tiempo que lo amerita, porque muchos cultos están pareciendo a los cultos de Corinto. Pablo llega a decir, si llegan los incrédulos y se reúnen con ustedes y miren ese desastre que ustedes hacen, van a decir que están locos. Eso llega a decir el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, está hablando de nuestras reuniones, está hablando de cómo nosotros tenemos que reunirnos. Y no estoy hablando de un culto donde la gente esté sentada así. No, no, no. Debe ser un culto alegre, bonito, donde haya, y Pablo mismo lo va a decir en el capítulo 14, que hay cantos y que hay salmos y que hay acciones de gracias y oraciones y una variedad de participaciones en el culto público. Pero dice todo decentemente y con orden. Por tanto, nosotros debemos entender que nuestras reuniones en el culto público, mis hermanos, son importantes, son parte de nuestro crecimiento espiritual. Aquí Pablo entonces dice que estos dones que Dios nos ha dado, los dones espirituales que recibimos del Señor en el momento de la conversión, nos permiten servir en el cuerpo de Cristo, nos permiten servir dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso es que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. En el capítulo 12, verso 13, que es un verso clave en todos estos 3 capítulos, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí habla del bautismo del Espíritu Santo. Y yo se lo voy a decir, este es el pasaje clave para hablar del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, dice, por un solo Espíritu fuimos todos. Mira, ya fuimos bautizados. O sea, yo no tengo que estar buscando el bautismo del Espíritu Santo. Yo no tengo que estar orando por el bautismo del Espíritu Santo. Y doy gracias a mi hermano Pablo, a su familia que manejan estas redes sociales en la Iglesia Bíblica El Molino, porque estamos colocando unos estudios bíblicos que preparamos sobre el Espíritu Santo. Y ayer, precisamente salió un estudio acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, tristemente, mucha gente no sabe lo que es el bautismo. Y algunos hermanos creen que el bautismo del Espíritu Santo son experiencias extrasensoriales de hablar en lenguas y tirarse y revolcarse y caer y saltar. Y el que no haga eso no tiene el bautismo, porque eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y eso no tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Mire cómo dice, porque por un solo Espíritu, ¿qué dice? Fuimos todos. No dice un grupo muy particular que lo pidió, que ayunó y que oró y que se reunió y que estuvieron ahí en un cuarto y ahí recibieron el bautismo. Los demás no. Dice, fuimos todos. Primero, tiempo pasado, porque el bautismo ocurre en el momento de la conversión. En el momento de la conversión. ¿Por qué? Porque sin el bautismo del Espíritu Santo no hay salvación, mi hermano. Sin el bautismo del Espíritu Santo no hay vida eterna, porque justamente es el bautismo del Espíritu Santo. Mire cómo dice que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Fuimos metidos a la iglesia por medio del bautismo del Espíritu Santo. Esa es la función primordial, importante, fundamental del bautismo del Espíritu. ¿Cuál es? Poner al cristiano dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En Romanos, capítulo 8 y versículo 9, el apóstol Pablo dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pablo lo dice de forma, pero totalmente clara. Dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, si yo no tengo el Espíritu Santo y tengo que pedir el bautismo del Espíritu Santo, entonces no soy de Cristo. Entonces no he recibido a Cristo. Porque hay personas que creen que yo hoy
puedo recibir a Cristo y 3, 4 o 6 meses después recibir el bautismo del Espíritu. Eso es ilógico. Eso no puede ser. Porque entonces, miren esto, si yo recibo a Cristo hoy y tengo que recibir el bautismo del Espíritu Santo meses después, estoy diciendo que entonces el bautismo del Espíritu Santo en mi vida sería futuro. Pero entonces yo no soy parte del cuerpo de Cristo, entonces no formo parte de la iglesia. Y eso no puede ser. Entonces recalco esto porque esto es sumamente importante que lo entendamos. Cuando hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, entonces hemos sido metidos, sumergidos y hemos venido a formar parte del cuerpo de Cristo. Como cuando tú vas al mar y te metes al agua y quedas bajo el agua, estás sumergido en el agua. Todo tú estás metido en el agua. Pues ese es el cuerpo de Cristo, todo ese mar. Y tú entras y te sumerges y te metes, solo que ahí permaneces para siempre en el cuerpo de Cristo. No puedes salir ya de ahí, porque el bautismo del Espíritu Santo no se puede perder. Tampoco se repite. Yo no puedo ser bautizado hoy con el Espíritu Santo y dentro de 8 meses volver a pedir el bautismo y volver a recibir el bautismo y dentro de 3 años volverlo a pedir por tercera vez. Eso no se puede. El bautismo es un evento único que ocurre una vez en la vida del cristiano. Es irrepetible. ¿Y cuál es la función primordial? Meter al cristiano a formar parte como miembro del cuerpo universal de Cristo llamado la iglesia. Entonces, aquí habla de que una vez que hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo y que somos miembros de la iglesia, entonces Dios nos ha capacitado con dones, con talentos espirituales, dones espirituales. Y aquí menciona algunos de ellos, aunque esta lista no es exhaustiva. Acuérdense que está Romanos 12, 1 Corintios 12, está Efesios 4 y está Primera de Pedro 4. Son los 4 pasajes que nos hablan de los dones del Espíritu Santo. 4 pasajes que nos dicen de lo que es la lista de dones del Espíritu. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos acá esta lista, dice que Dios nos las dio para ponerlos en práctica en función del cuerpo de Cristo. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos, todo, como miembros del cuerpo de Cristo, nuestro servicio a Cristo es en función del crecimiento de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Fíjate que, por ejemplo, en Efesios 4:11, el apóstol Pablo lo dice de una forma clara. Y ¿quieres ir conmigo a Efesios 4, por favor? Mira conmigo Efesios 4:11. Dice la palabra del Señor así. Dice la palabra de Dios así. Y él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, él mismo constituyó. Ahora, yo quiero que mires que antes de hablar de este cuerpo, de los dones del Espíritu, en el verso número 4 menciona un cuerpo. Está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, un bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, mira cómo dice en el verso 11, y él mismo, este mismo Señor Jesucristo, que lo llena todo, según el verso 11, verso 10, perdón, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, estos son los dones del cuerpo de Cristo, que muchos tenemos de estos dones en la iglesia. Ahora, mira cómo dice el versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Te das cuenta? Los dones son utilizados en función de ese cuerpo de Cristo, para traer edificación y crecimiento al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, tú me puedes decir, pastor, y por ejemplo, el que tiene el don de evangelismo o que ande evangelizando, lo hace en la calle, no vamos a evangelizar a la iglesia. Correcto. Lo hace en la calle para que esta persona llegue a la iglesia y que la iglesia pueda crecer a través de la conversión de estas personas. Pero esto sería
como tener un niño y dejarlo tirado en la calle. La idea es que nosotros a estas personas que ganamos para Cristo las insertemos dentro de la iglesia local, ya forman parte de la iglesia universal, pero que sean insertadas dentro de la iglesia local para que a través de los dones de otros hermanos de servicio, de misericordia, de exhortación, de consolación, de maestro, de pastor, y tantos dones que hay y tantos hermanos sirviendo, esta persona pueda ir creciendo. Entonces la iglesia va edificándose. Ahora, los dones espirituales son utilizados entonces en función del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y claro, aquí está hablando de la iglesia universal, pero hay una manifestación de esta iglesia universal en lo que se le llama la iglesia local. Y es ahí donde nos identificamos, y de eso es lo que va a hablar Pablo ahora en el capítulo 13. Después de dar una lista de dones espirituales, yo quiero que tú mires conmigo lo que dice a 1 Corintios capítulo 12, versículo número 31. Ahora, antes de ir a eso, yo quiero que aquí el apóstol Pablo presenta unas listas de dones en los cuales aparece el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y yo quiero que tú mires lo que dice la escritura. Por ejemplo, vamos al capítulo 12, versículo número 29. Bueno, vamos al 28. Dice así, mira conmigo. 1 Corintios 12, 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. O sea, cuando la Biblia usa, hermanos, y tal vez para nosotros en nuestra cultura esto no es relevante ni es importante, pero en la cultura en que fue escrito el Nuevo Testamento, poner orden en las cosas indica prioridad, importancia, relevancia y todo lo que tú puedas pensar. Cuando él dice primeramente, está diciendo, mire, lo más importante que Dios puso y comenzó a poner en la iglesia son los apóstoles. Acuérdate que en Efesios 4:11, Pablo dice que Dios puso apóstoles. ¿Ah? Y en el capítulo, en Efesios, capítulo 3, dice que tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia tuvo un fundamento, el fundamento apostólico, los 12 apóstoles. Y dice Pablo, fue lo primero que el Señor puso en la iglesia, porque ellos pusieron el fundamento, las doctrinas a través del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del apóstol Pablo. Aquí están en la escritura. Nos dejaron el apóstol Mateo. Nos dejaron aquí plasmada la doctrina bíblica que nosotros sustentamos y sostenemos hoy. Entonces, cuando dice primeramente, no fue antojadizo, no fue que se le ocurrió poner esa palabrita, no, está hablando de prioridades de dones, de lo más importante a lo menos importante. Y mira cómo dice el versículo número 27, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, y por último, mira cómo dice, los que tienen don de lenguas. Eso es el versículo 28. El último don que Pablo menciona es el don de las lenguas. Ahora, en este momento, Pablo va a hacer unas preguntas clave. ¿Por qué son preguntas clave, hermano? Porque estas se llaman en la Biblia preguntas retóricas que tienen la respuesta en sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es lo siguiente. Mira, primero, las preguntas que Pablo va a hacer ahí tienen dos énfasis. Uno, no existe un creyente en el mundo que tenga todos los dones del Espíritu Santo. No hay. Yo tengo uno, dos o tres. Siempre hay uno que ocupa mayor relevancia en mi vida, en tu vida. Pero no hay un creyente que tenga todos, absolutamente todos los dones del Espíritu Santo. Pero por otro lado, la Biblia quiere enfatizar que no hay un cristiano que no tenga ningún don. Hay gente que tal vez no sabe cuál es su don, pero que si lo tiene, lo tiene.
y que Dios te lo ha dado, hermano, para que tú sirvas en la iglesia y que te sientas cómodo sirviendo en esa área donde Dios te ha capacitado. Porque aquí hay un punto que es importante. A veces nosotros ponemos a la gente a servir sin tomar en cuenta sus dones espirituales y la gente acepta a veces por entusiasmo, porque quiere servir, porque siente pena decir que no, o por cualquier otra razón, pero no porque se sienta cómodo sirviendo en esa área, porque probablemente no es ese el don que le dio. Y la responsabilidad de el liderazgo de la iglesia y de todos nosotros es llevar a los hermanos, a cada hermano, a trabajar, a servir, a edificar el cuerpo de Cristo de acuerdo al don que ha recibido del Señor. Y que para que tú entiendas cómo saber si estás en ese don, sirviendo con el don que Dios te dio, entonces hay dos cosas muy relevantes. Primero, la primera cosa es que tú te sientas cómodo, que te sientas bien, que sabes que lo estás haciendo bien. Pero la segunda es que haya una respuesta del cuerpo de Cristo a tu servicio. ¿Entiendes eso? Por ejemplo, hay personas que les gusta enseñar. Yo en el seminario en Guatemala tuve por lo menos 2 maestros que yo no me explico por qué los tenían de maestros. Porque ellos trataban de explicar y eran gente con mucho conocimiento. Era gente que tenía, era un doctor, pues, era profundo. Pero cuando él quería explicar, no, nadie le entendía lo que decía. Y todo el mundo andaba perdido. Y daba vueltas y trataba, pero no tenía el don de maestro, el don de enseñanza. ¿Mm? Lo dejaron enseñando porque era brillante, porque era un estudiante brillante. Y dijeron, este muchacho, pues, esa inteligencia que tiene, aprovechémosla, invitémoslo de maestro. Y lo dejaron de maestro, pero no se le entendía nada. Entonces, la gente, nosotros como alumnos en ese momento decíamos, no entendemos. Y el punto es, primero, que tú te sientas cómodo, que te guste, pero no solamente eso, sino que la respuesta de la gente, de los hermanos, ¿sí? En todas las áreas, de cualquier área del ministerio donde Dios te ponga. Ahora, aquí vienen las preguntas. Miren, las preguntas están en el versículo 29. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No, no todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? No, no todos son profetas. ¿Son todos maestros? No, no son todos maestros. ¿Mm? O sea, no podemos nosotros aspirar a tener uno de estos ministerios si no tenemos ese don, si no lo tenemos. Pero mira cómo termina en el versículo número 30. Dice, las últimas 2 preguntas. Mira conmigo el verso 30. ¿Hablan todos lenguas? Ah, y esto me gusta, porque la respuesta a esta pregunta, ¿sabe cuál es? No, no todos hablaban lenguas. No es un don que todos los cristianos deban de tener. No hay un don que sea para todos los cristianos. No existe eso. Por tanto, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro don. Entonces, si el bautismo del Espíritu Santo fuera una experiencia de hablar en lenguas, entonces todo el mundo hablaría en lenguas. Pero Pablo aquí ya lo dice, no, 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 no es así. No todos hablan lenguas. Y en el versículo número 30 termina preguntando, ¿interpretan todos? ¿Todos tienen el don de interpretación de lenguas? ¿Y cuál es la respuesta? No, Señor, no todos tienen la interpretación de lenguas. Ahora, de nuevo, en la lista que Pablo hace, los últimos 2 dones que Pablo menciona es las lenguas y las interpretaciones de las lenguas. Y ahora, Pablo mire como dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores. Ah, ¿qué dice Pablo? Analícense bien ustedes y empiecen a servir por los dones primordiales, vamos a decir, prioritarios y más importantes.
Y después vayan hacia abajo en la lista de los dones. ¿Ah? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y hermanos, aquí viene el punto clave que hace un quiebre en la enseñanza de Pablo. Versículo número 31 al final, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y entonces Pablo aquí entra al segundo punto de su enseñanza. ¿Cuál es el segundo punto de su enseñanza? Los dones espirituales debemos usarlos o deben ser usados en amor dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál fue el primer punto? Eso es el capítulo 12. Primer punto, capítulo 12. Los dones del Espíritu Santo deben ser usados en función del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Segundo lugar, los dones del Espíritu Santo deben ser usados con amor en el cuerpo de Cristo. Ahora miren ustedes qué hermoso lo que Pablo nos dice. Versículo número 31 dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo les muestro, dice Pablo, algo que es lo más extraordinario a lo cual ustedes deben apuntar. Ustedes se preocupan por los dones espirituales y eso está muy bien. Pero hay algo que debe estar por encima de los dones y que si vamos a usar los dones, eso está bien, dice Pablo, pero tenemos que usarlos dentro de lo que es el amor de Cristo en la iglesia. Y este punto, Pablo lo va a tratar en el capítulo número 13. Es el segundo punto de su enseñanza aquí en estos pasajes. ¿Cuál es el segundo punto? Los dones espirituales deben ser usados en amor en el cuerpo de Cristo. Mira, hace mucho tiempo yo estuve haciendo una enseñanza, un estudio sobre esta enseñanza. Y yo llego a la conclusión, hermano, ese es mi punto de vista muy particular. No lo he leído y he leído muchos comentarios. Y es que Pablo, escucha bien esto, quiere enfocar el fruto del Espíritu en nuestra vida, más que solo el amor, más que solo el amor. Yo creo, desde mi punto de vista muy particular, que el apóstol Pablo aquí está enfatizando el fruto versus los dones del Espíritu. ¿Por qué? Por una cosa muy importante. A veces nosotros nos preocupamos por nuestro ministerio y está bien, hermano. Pero a veces nuestros dones, talentos, capacidades, conocimientos rebasan nuestro carácter y eso no puede ser. Lo más importante no es lo que yo estoy sirviendo, sino lo que yo soy como hijo de Dios. Es lo que tú eres como hijo de Dios. Lo más importante, mi hermano, es mi carácter, es mis pensamientos, son mis actitudes. Es permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en mí. Y eso es lo que yo debo procurar. Eso es lo más importante, porque eso entonces me va a llevar a servir de la forma correcta. Como les digo, a veces nuestros dones, talentos, capacidades, conocimientos rebasan nuestra espiritualidad. Y eso no está bien. Eso no está bien. Nuestro hermano Rodolfo nos ha contado de una experiencia que él tuvo allá en España, de un predicador que llegó a una reunión, hizo una exposición magistral y luego se bajó y le dijo a su amigo, ¿te fijaste cómo los dejé? ¿Viste? Los apantallé. ¿Qué quiere decir eso? Que su actitud al predicar no era la correcta, aunque pudo haber sido un buen maestro, aunque pudo haber sido una persona con un conocimiento y unos talentos extraordinarios para la exposición bíblica. Pero su actitud y su motivación estaban tan bajos como las plantas de sus pies. Nosotros tenemos, hermanos queridos, que tratar
de permitir la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y que nosotros podamos dar el fruto del Espíritu, cuya primera característica es el amor. En el libro de Gálatas 5:22, el apóstol Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Hace tiempo leí un libro de un motivador muy bueno, cristiano, de liderazgo. Él tiene unos seminarios majestuosos, maravillosos sobre el liderazgo. Su nombre es John Haggai. John Haggai escribe este libro, Liderazgo que perdura en un mundo que cambia. Así se llama su libro. Se lo recomiendo si ustedes lo pueden leer. Liderazgo que perdura en un mundo que cambia, de John Haggai. ¿Y qué es lo que hace John Haggai? Toma todo el fruto del Espíritu y lo va desarrollando. Y por ejemplo dice que el gozo es la alegría del amor. Y me encanta cómo él va desarrollando. Y habla de lo impactante que es el amor en la vida de cada uno de nosotros. El amarnos con el amor de Cristo. El apóstol Pablo en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo, mi hermano, recibimos el amor de Dios en nuestros corazones. Y el ministerio que vamos a hacer, lo tenemos que hacer fundamentado en este amor. Y el amor aquí del cual Pablo habla es el amor ágape, que es el amor que da. Y por eso aquí Pablo dice, aquí les muestro un camino, mira cómo dice, mucho más excelente. Un camino de caminos, un camino extraordinario, el mejor camino por el cual como iglesia podemos transitar. Es el camino del amor, amándonos de verdad, amándonos con sinceridad y desarrollando nuestros dones en función del amor que tenemos hacia nuestros hermanos de verdad. Porque si nuestra motivación para servir al hermano no es el amor, entonces estamos haciendo las cosas de manera equivocada. Si el hermano que está ahí con el termómetro el domingo en la mañana, tomando la temperatura de los hermanos, no lo hace con el amor de Cristo para cuidar al cuerpo de Cristo, sino para que lo miren, tomar la temperatura, que él puede tomar la temperatura, entonces estamos equivocando el camino. Lo correcto es, yo amo a mis hermanos y yo los voy a cuidar. Y Dios me tiene aquí para cuidarlos. Por eso tomo la temperatura, porque los amo. ¿Ah? El hermano que nos está dando la mano y nos dice, bienvenido hermano, pase adelante, que nos saludamos ahí en la entrada. El hermano diácono, la diaconisa, que hacen tantas cosas. Las hermanas prepararon ahí unos botes para el Día del Padre, unos vasos bonitos con el logo. Se tomaron el tiempo de ir, de buscarlos, de hacerlos allá. Pero si eso fue solamente para que la vieran, entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque aman a los papás, ¿m? Porque aman a los padres, porque dicen, tenemos padres extraordinarios y hay que celebrarles porque los amamos. Entonces, ese es el motivo correcto. Si los que están ahí tocando los instrumentos musicales y motivándonos al canto de adoración a Dios como iglesia juntos, no lo hacen con el amor para decir, mire, el cuerpo de Cristo nos reunimos para cantar y exaltar el nombre del Señor y qué lindo que Dios nos tiene en este ministerio hermoso. Entonces, hagámoslo en amor para edificación del cuerpo de Cristo. Pero si aquel chico está ahí para diciendo, quiero que miren qué bien toco este bajo, esta guitarra, esta batería, este teclado, que miren qué bueno que soy. Entonces estamos motivando, estamos equivocando el camino. Todo en la iglesia, los ministerios que hacemos, los que trabajan con los chicos ahí, de los adolescentes el domingo, el sábado en la tarde, los chicos que trabajan ahí con trascendentes, los jóvenes mayores, las señoras que están ahí llamando a las hermanas, las lideresas de las mujeres.
El hermano Pablo, que está ahí con estas redes sociales, quebrándose la cabeza cada rato, todo lo que tiene que hacer, estas cosas tan lindas. Hermanos, ¿qué estamos diciendo? Si no lo hacemos con el amor de verdad, si yo me paro aquí para que usted me admire y me mire, estamos equivocando el camino. Pero para ir por el camino correcto, que es el camino más excelente, debemos hacerlo bajo la llenura del Espíritu Santo. Y es la llenura del Espíritu Santo, ese control que va ejerciendo el Espíritu Santo en mi mente, cambiando mis motivaciones, mis pensamientos, cambiando y transformando mi carácter, haciéndonos personas cada vez más maduras, más pacientes, más humildes, más mansos. Que nos hace llevar un servicio de calidad, de calidez al cuerpo de Cristo. Por tanto, preocupémonos por esto del fruto del Espíritu también, hermano. Que el Espíritu Santo controle nuestra vida y que vaya produciendo el carácter de Cristo. Si hay algo que trajo Cristo, fue que vino a amar a la gente. Cristo se distinguió por el amor que tenía la gente. Él amó al leproso, lo tocó, lo sanó, amó a las prostitutas, gente rechazada por la sociedad. Él la buscó, él la restauró. Amó a los publicanos, gente odiada en su pueblo. Él fue con ellos a comer y los llevó incluso a ser apóstoles como Mateo. Él amó a los celotes, que eran revolucionarios, asesinos, guerrilleros. Él los amó. Y si hay algo que nos debe caracterizar como cuerpo de Cristo, es el amor de Cristo para nuestros hermanos. Servirles con amor. Que cuando vayas a la iglesia, vayas entusiasmado, motivado por ver a esa gente con la cual vamos a estar en la eternidad. Vamos a compartir la gloria eterna y alegrarnos de poder estar juntos, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, continuemos firmes. Ahí estamos, cada domingo, 8:30 de la mañana, 10:30 de la mañana. Vamos con ese amor de Cristo a servir. Ora, dígale, Señor, lléname del Espíritu Santo y que yo pueda servirte con corazón sincero, con un amor profundo para estos hermanos que son mis hermanos en Cristo, que yo pueda mostrarles el amor de Cristo que está aquí en mi corazón para ellos. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.